Vamos a trabajar sobre lo que en el calendario aparece como la clase número 4, que es las partes, y que la encuentran como PowerPoint. El PowerPoint que vamos a ver a mis espaldas está colgado en la página de estructuras 1, en la página de facultad, y bueno, con eso vamos a trabajar en este video. El tema central es lo que denominamos el equilibrio de las partes. En el desarrollo va a quedar claro a qué hacemos referencia y para eso vamos a trabajar con el método de las secciones, resultante izquierda y solicitaciones, y vamos a trabajar sobre línea de presiones. El tercer punto, que en parte está en el PowerPoint, lo trabajaremos en conjunto con todo lo que es el dimensionado en otra clase que está más adelante. Para empezar, recuerden que en la primera clase definimos con este cuadro lo que consideramos lo que es el equilibrio estable. Nuestro objetivo siempre es resolver el equilibrio estable y para esto tenemos que cumplir con esas tres condiciones que están señaladas en el cuadro, que es, por una parte, lo que denominamos el equilibrio global. El equilibrio global se refiere a que tiene que haber suma de fuerzas y momentos igual a cero, es decir, que los objetos no se desplacen ni giren sobre sí mismos, que se estén quietos. Eso es el equilibrio global. Pero eso no es el equilibrio en forma completa. Además, tenemos que asegurarnos esta segunda condición, que es lo que denominamos el equilibrio de las partes, que se refiere al equilibrio de todos los subsistemas llevado hasta nivel molecular, lo cual en última instancia se realiza por razones de seguridad. Es decir, nos aseguramos de que hasta a nivel molecular cada una de las partes se encuentre en equilibrio, de manera que las cosas no corran riesgo de colapso por roturas. Y una tercera condición es lo que denominamos la estabilidad de la forma, partiendo de la base de que todas las estructuras, frente a acciones sobre ellas, responden deformándose. Esa deformación tiene que estar controlada de manera que no supere condiciones de uso, que es lo que veremos. Estas tres condiciones son básicas para todo el desarrollo de las estructuras. Es un concepto básico que tenemos que manejar y hasta ahora, hasta este momento, en la primera clase y en las dos clases siguientes, en los que se recordó herramientas del álgebra vectorial, se trabajaron herramientas fundamentalmente para resolver el primer punto, que es el equilibrio global de fuerzas. En esta cuarta clase vamos a trabajar sobre esa segunda condición, que es lo que denominamos el equilibrio de las partes. Y luego se trabajará, cuando hablemos de dimensionado, tanto en el equilibrio de las partes como en el control de la deformación o estabilidad de la forma. Para eso, repasando los puntos que hemos trabajado, en la primera clase se vio que lo primero que tenemos que plantearnos es un modelo de la estructura. Para eso tenemos modelos de diferentes cosas. Esto es un repaso de lo que se dio en la primera clase, pero viene bien tenerlo presente. Modelos de acciones, es decir, todas las acciones que operan las transformamos en un modelo vectorial representado mediante un vector fuerza o un vector momento que tiene dirección, sentido y módulo.
modelos geométricos donde llevamos las estructuras, las llevamos a planos, líneas o puntos. Modelo de funcionamiento de la estructura que hacía referencia a qué parte se descarga sobre otra o qué parte sostiene a otra, cómo se van transmitiendo las cargas que actúan sobre la estructura hasta llegar a un firme. Para eso es fundamental dividir la estructura en partes y ver cómo cada una de esas partes está vinculada. Entonces, reconocer los vínculos entre las partes aparece como fundamental. Después que tenemos establecido este modelo, donde vemos el funcionamiento, los vínculos, establecemos la geometría, las acciones, por lo menos esos modelos, resolvemos, es imprescindible resolver el equilibrio global de la estructura. Uno diría que generalmente y sin generalmente es imprescindible resolver el equilibrio global de fuerzas para poder seguir analizando una estructura de manera de llegar hasta el nivel de darle dimensiones adecuadas para que esté en equilibrio estable. En última instancia, tenemos que llegar a ese dimensionado de manera de que se resuelva el equilibrio estable en todas sus condiciones. Resolver el dimensionado implica determinar la cantidad de material necesario y su adecuada distribución para que en ningún punto de la estructura aparezcan valores de esfuerzos internos o de deformaciones que puedan comprometer la estructura en adecuadas condiciones de seguridad. Leí esta frase porque me parece que es un concepto básico donde cada una de las palabras tiene su contenido a tener en cuenta en forma indispensable y que es lo que vamos a tener que resolver en cada estructura, tanto para analizarla en su funcionamiento como para diseñarla para ser construida. Para determinar esa cantidad de material, todo lo que decía en el punto interior, es necesario establecer cuáles son los puntos de la estructura en los cuales aparecen los mayores esfuerzos y cuantificar esos esfuerzos. Es decir, yo tengo que tenemos que establecer los puntos críticos, saber dónde están y qué esfuerzos, cuánto valen los esfuerzos en ese lugar, para poder a partir de eso aplicar los conceptos del dimensionado. Por lo tanto, entre el equilibrio global y el dimensionado, entre el equilibrio global, que fue el primer paso que tuvimos que resolver, y el dimensionado, que es a donde tenemos que llegar en última instancia, tenemos que establecer herramientas que nos permitan cuantificar qué es lo que pasa en los distintos puntos de la estructura y llegar a cuantificar y resolver aquellos puntos críticos de dicha estructura. El método de las secciones es una primera herramienta. En realidad, esa primera herramienta no nos da exactamente cuáles son los puntos críticos, pero sí nos permite, eligiendo una sección cualquiera, establecer en esa sección cuáles son los esfuerzos, cuantificar los esfuerzos que aparecen en ella. Para eso, lo que hacemos es ponerlo en evidencia cortando en forma abstracta, cortando la estructura en dos partes. Es decir, nosotros, por ejemplo, en esta imagen tenemos una cuerda tirada por dos personas, en este caso. Eso, a menos que uno de ellos gane, está en equilibrio. Pero para saber qué pasa en la cuerda, que es lo que me interesa, lo que hago es cortar una sección para averiguar qué es lo que pasa en esa sección.
Corto la sección y retiro una de las partes, en este caso retiré el muchacho que estaba a la derecha, y obviamente para que el que esté a la izquierda no se caiga, en esta sección de corte de la cuerda, para que el muchacho que quedó a la izquierda se mantenga en equilibrio, en la sección de corte de la cuerda tienen que aparecer cosas para que se recomponga el equilibrio. Es decir, al cortar la estructura se pierde el equilibrio y para recuperar ese equilibrio es necesario reemplazar estos enlaces por la acción que una parte hace sobre la otra y viceversa. O sea, ahí en esta sección tiene que aparecer lo que el muchacho que quitamos a la derecha hace en esa sección para que el equilibrio se mantenga. Esa es la idea del método de secciones. Es decir, de lo que se trata es de elegir una sección que nos interesa por alguna razón, porque visualicemos que es la más crítica o porque elegimos cortar ahí para saber qué sucede, y cortar esa sección y analizar qué es lo que pasa dejando en equilibrio una de las partes, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Aclaro que en general vamos a hablar de resultante izquierda cuando hablamos del método de las secciones, pero que de lo que se trata es del corte de una estructura en equilibrio y analizar una de las partes de la estructura, que puede ser la parte que quedó a la izquierda, aplicando en la sección la resultante derecha, que puede ser analizando la parte a la derecha, aplicando sobre el corte la resultante izquierda, o lo mismo podríamos decir arriba o abajo, cuando una estructura es vertical. Vamos a mirar este ejemplo que lo tienen en el repartido de ejercicios, está propuesto analizarlo, y en la primera parte resolvimos o deben resolver el equilibrio global de la estructura, que es esta estructura reticulada en la cual hay aplicadas estas cuatro fuerzas representadas por esos vectores con dirección, sentido y módulo, y debemos resolver el equilibrio en lo que definimos como tres vínculos, que son estas direcciones A, B y C. Eso fue parte del equilibrio global. Tenemos resuelto el equilibrio global, pero lo que nos interesa es saber qué pasa en algunas de estas barras, que ya no es el equilibrio global, sino que es una sección interna de la estructura del reticulado. Acá trabajamos vectorialmente para hacer la resultante de todas las fuerzas, para resolver el equilibrio global, es decir, sumamos mediante una funicular en plano operatorio y en plano de situación, resolviendo la resultante de estas cuatro fuerzas que al no ser iguales la resultante no está en el medio. Y una vez que tenemos ubicada esa resultante, por el procedimiento de Kuhlmann, que lo vieron en las clases de álgebra vectorial y lo aplicamos en los ejercicios de equilibrio, resolvemos el equilibrio de esta estructura teniendo, en definitiva, dos fuerzas, una aplicada en el punto A y otra aplicada en el punto B, que mantienen la estructura en equilibrio. Ahora, a mí me interesa en este momento ya no el equilibrio, sino resolver qué pasa, qué esfuerzos hay en las barras 1, 2 y 3 del reticulado. Porque me interesa saber qué pasa ahí, porque en algún momento voy a tener que darle una dimensión material a esas barras y necesito saber cuáles son los esfuerzos que hay en las mismas. Para eso lo que hago, ven que del gráfico anterior a este, corté en la sección S y me quedé
con el dibujo de únicamente lo que está a la derecha del corte. Quiere decir que en esa sección S que hicimos, donde estoy cortando materialmente las barras 1, 2 y 3, las fuerzas que quedaron a la derecha son esos tres vectores de 2 de 2000 y 1 de 1500, cuya resultante ubicaremos, y a la izquierda, equilibrando el conjunto, van a aparecer fuerzas en las barras 1, 2 y 3, de manera de recomponer el equilibrio de esta parte. Para eso el primer paso es hacer la resultante de las fuerzas que quedaron aplicadas en la parte derecha de la estructura, y en este caso hallar los puntos críticos. De lo que se trata en las estructuras reticuladas es de cuantificar los esfuerzos en las barras. Es decir, para saber cuáles son las barras críticas, tendríamos que aplicar este método de las secciones reiteradamente, o algún otro método que nos permita saber qué pasa no solo en la barra 1, 2 y 3, sino en todas las demás, para saber cuáles las barras más comprometidas. Pero bueno, repito, el método de las secciones nos permite como herramienta cortar una sección y averiguar qué pasa en esa sección. Después iremos viendo a lo largo del curso otros métodos complementarios que nos permitan resolver los esfuerzos en los distintos puntos de la estructura y así llegar a cuantificar y evaluar cuáles son los puntos críticos. Vamos a mirar esto mismo en otro ejemplo, cualesquiera. En este caso está representado esquemáticamente un pórtico. Un pórtico es una estructura rígida que va desde el punto A hasta el punto B. Imagínense una estructura de madera o una estructura de acero, donde en los puntos de quiebre que se señalan acá aparecen continuidad, es decir, una rigidez para transmitir todo tipo de esfuerzo. Esa estructura tiene aplicada sobre ella una carga que está representada esquemáticamente de esta manera, lo cual quiere decir que es una carga, como dice este segmento, vertical hacia abajo, que está distribuida a lo largo de todos estos puntos de la estructura, que está dada en forma horizontal, o sea que la longitud que no está señalada sería la longitud en la que está aplicada la carga, es lo que va de este punto a este, y tiene un valor P cuantificado de P decanewton en cada metro de barra. Esas son las acciones. La geometría estará a escala, en este caso no está graficado, pero normalmente vamos a tener las estructuras acotadas. En este caso no nos interesaba el acotado, por lo tanto no lo graficamos. Lo que sí nos importa es cuáles son los dos vínculos que unen la estructura firme. Acá lo que está representado es en el punto A un vínculo deslizante, es decir, un vínculo que impide un movimiento, únicamente un movimiento perpendicular al plano de deslizamiento. El vínculo que se impide es perpendicular al plano de deslizamiento, que en este caso coincide con la dirección de la barra, no necesariamente tiene que coincidir. El vínculo funciona restringiendo un movimiento perpendicular al plano de deslizamiento. O sea que acá tenemos impedido un movimiento en el punto A. En el punto B, para poder tener resuelto el equilibrio global de fuerzas, y en la medida que tengo que en el plano resolver tres movimientos, que son dos desplazamientos y un giro, en el punto B tengo un vínculo que impide dos movimientos.
movimientos. O sea que analizado matemáticamente tengo impedido un movimiento en A, tengo impedido 2 movimientos en B, tengo 3 movimientos impedidos, que son 3 incógnitas, y tengo 3 ecuaciones de equilibrio para resolverlo, que es suma de fuerzas verticales igual a 0, o sea que esto no se hunda ni salga volando, suma de fuerzas horizontales igual a 0, así que no se desplace horizontalmente, y suma de momentos igual a 0, es decir, que esto no gire en el plano. Por lo tanto, estamos en presencia de una estructura que tiene los vínculos suficientes para lograr el equilibrio, pero únicamente los indispensables. No me sobra nada. Lo primero que vamos a hacer para resolver el equilibrio global es hacer la resultante de la fuerza sobre la estructura, en este caso esa fuerza total que estará en el medio, en el centro de este rectángulo, en el centro del rectángulo, dado que es una carga uniformemente distribuida, la resultante está en la mitad, y su valor será el valor P en decanewton repartido por metro, multiplicado por la distancia, por la longitud de la barra que tenemos en la estructura. Esa fuerza P, F, la tenemos que equilibrar mediante dos vectores. Uno, que está definida su dirección, dado que el vínculo en A impide movimiento únicamente en la dirección perpendicular al plano de deslizamiento. Y ahí tenemos que, para resolver el equilibrio global, cumplir dos condiciones de 3 fuerzas en el plano. Una primera condición es que en el plano de situación, la fuerza Ft, que la tenemos ubicada porque era la resultante de las cargas, la fuerza en A, que la tenemos definida porque está el punto por donde pasa la fuerza y la dirección, y una fuerza que pasa por B, que no tenemos definida la dirección, pero que tiene que cumplir la condición de concurrencia en un punto. Condición de equilibrio de 3 fuerzas en el plano es que sean concurrentes en un punto. Y la segunda condición es que en el plano operatorio, donde tenemos a escala de fuerzas, graficadas las fuerzas, las tres fuerzas, la fuerza resultante total y las fuerzas en A y B, conformen un polígono vectorial cerrado, lo cual me da el sentido de las reacciones en A y la reacción en B. Los sentidos que hallo entonces en el plano operatorio lo traslado al plano de situación y acá tengo una estructura en equilibrio con una fuerza total aplicada y dos reacciones con sus direcciones y sentidos y los módulos leídos en el plano operatorio. Acá vuelvo a dibujar la estructura en equilibrio con acciones y reacciones. Es decir, ahora, para el paso siguiente que voy a hacer, la resultante total que me servía operativamente para resolver el equilibrio, en este caso no me interesa. Entonces lo que tengo es la estructura en equilibrio. Y quiero saber qué es lo que sucede en una sección cualquiera, que es la que grafico en ese lugar. Es aproximadamente el punto medio de la barra horizontal, pero la herramienta es válida para cualquier punto de la estructura. Entonces empiezo a mirar qué es lo que queda aplicado a la izquierda y a la derecha, es decir, a la derecha en el trozo de estructura que dejamos graficado y a la izquierda en el trozo de estructura que eliminamos del dibujo. Como verán acá, RA quedó en la parte de la izquierda. Va a estar aplicada en esta sección de alguna manera
RB queda a la derecha. La carga distribuida, no la resultante, la carga distribuida, como verán, hay una parte que está aplicada sobre la estructura a la izquierda y una parte sobre la estructura a la derecha. Entonces, lo que voy a hacer es fraccionar esa carga aplicada y hallar la resultante de el trozo de carga que quedó aplicado sobre la estructura que eliminé que estaba a la izquierda. Entonces, sobre la parte de la derecha, que la estamos viendo acá, va a estar aplicado este trozo de carga distribuida, la reacción RB, y en la sección acá, para mantener el equilibrio, van a aparecer esfuerzos, que es lo que vamos a cuantificar. Para saber qué es lo que pasa ahí, me tengo que manejar con las fuerzas que quedaron en la parte de la izquierda que eliminé, que es RA y lo que llamamos acá F1. Lo que vamos a hacer es hacer la resultante, la hacemos acá en un plano operatorio, de RA más F1, quiere decir que este vector con este módulo, esta dirección y este sentido va a ser la resultante de todas las fuerzas que están aplicadas en la parte izquierda de la estructura, y es necesario ubicarlo en el plano de situación. En el plano de situación, esa resultante izquierda va a estar en el punto de intersección de RA y F1. En esta línea punteada va a estar aplicada la resultante izquierda. A la derecha ven que está el trazado de la resultante de F2 del resto de la carga y RB, y como ven, la resultante izquierda que pasa por la intersección de F1 y RA también pasa por la intersección de F2 y RB, dado que F2 más RB es la resultante de las fuerzas que están a la derecha, y en toda estructura, y esto deben recordarlo siempre, la resultante de las fuerzas a la izquierda y la resultante de las fuerzas a la derecha, en tanto la estructura está en equilibrio, son la misma fuerza, con la misma dirección, con el mismo módulo, sobre la misma línea de acción, con sentido contrario. Es decir, si aquí en el plano operatorio construimos F2 más RB, ven que la resultante derecha es igual a la resultante izquierda, solo que de sentido contrario. Si lo llevamos al plano de situación, ven esto. Esta estructura está en equilibrio, todas las fuerzas que están en la parte que está a la izquierda y todas las fuerzas que están en la parte a la derecha se suman en dos vectores, que es resultante izquierda y resultante derecha, que para estar en equilibrio la única alternativa es que estén en la misma línea de acción, tengan el mismo módulo y sentidos opuestos. Ahora vamos a analizar eso como resultante izquierda o resultante derecha, o como les dije hoy, resultante arriba o resultante abajo, porque si quisiéramos analizar esta estructura vertical, hacemos un corte horizontal, tendríamos que tomar resultante por encima de la sección o por debajo. Vamos a analizar ahora a través de esa resultante izquierda qué es lo que sucede en nuestra sección para saber qué es lo que pasa materialmente allí. En principio tenemos en el plano operatorio resuelto el módulo de la resultante izquierda y la tenemos ubicada en el plano de situación. Esta fuerza pasa por cualquier lado del plano. Dependía de las fuerzas, sumo fuerzas, y las fuerzas me quedan en algún lugar del plano. De hecho, en este caso, pasa el baricentro de la sección que estamos analizando, pasa a una distancia d, teniendo en cuenta que las distancias siempre las vamos a analizar tomándolas desde el punto
perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Lo que necesitamos es llevar esta fuerza a la sección y al trasladar la fuerza a la sección hacemos un sistema equivalente, ¿no? Es decir, tenemos que saber qué pasa acá, entonces vamos a hacer un sistema equivalente de una fuerza que pasa por esa sección, es decir, vamos a trasladar la fuerza resultante izquierda paralela a sí misma y con el mismo módulo, pero al mismo tiempo, como aparece una distancia, va a aparecer un momento cuyo valor será el módulo de la resultante izquierda por la distancia d, y como verán acá, su sentido de giro en este caso es un sentido horario. Entonces acá tenemos el sistema equivalente en la sección, que es la fuerza aplicada en la sección, más el momento, que es la fuerza por la distancia. Entonces, ahora lo que tenemos es un sistema de fuerzas y momentos que efectivamente están actuando en la sección de corte y son las que se encargan de recomponer el equilibrio. A los efectos de trabajar en el dimensionado de esto, nos es conveniente y nos es necesario esa fuerza resultante izquierda que tiene una dirección cualesquiera en relación a la barra que estoy analizando, a la sección que estoy analizando, ¿no? Descomponerla y transformarla en un par de fuerzas, una de las cuales va a seguir la dirección del eje de la barra y otra va a ser perpendicular al eje de la barra. Por ahora estamos considerando siempre una sección de corte que es perpendicular al eje de la barra, por lo tanto, queremos saber cuánto vale la fuerza que es perpendicular a esa sección, es decir, que sigue la dirección del eje de la barra, y cuánto vale el esfuerzo que está contenido en la sección y que es perpendicular al eje de la barra. La fuerza que eso lo descomponemos en el plano operatorio, es decir, lo que hacemos es la fuerza resultante izquierda, descomponerla, no equilibrarla, en una dirección perpendicular al eje de la barra y una paralela. Ven que la descomposición parte del origen de la resultante izquierda y por otro camino llega al extremo de la resultante izquierda. Esto me da los sentidos de esos dos vectores, el vector que está contenido en la sección, que es perpendicular al eje, y el vector que está perpendicular a la sección, que tiene la dirección del eje. Esos vectores que quedaron ahí, dos vectores fuerza y un vector momento, es lo que vamos a denominar las solicitaciones que aparecen en la sección. Entonces, en la sección van a aparecer tres solicitaciones. Dos solicitaciones de fuerza, una fuerza que es perpendicular a la sección, es decir, que sigue la dirección del eje de la fuerza, es una dirección axil. Esa solicitación la denominamos axil y ese axil comprimirá o traccionará, es decir, acortará o estirará la barra. En este caso, el sentido que extrajimos del plano operatorio trasladado a la sección nos señala que la fuerza axil está comprimiendo la sección. La otra solicitación, que la señalamos con la letra V, es perpendicular al eje de la barra, está contenida en la sección, y es una fuerza de corte, es lo que diríamos con una tijera, ¿no? Como cuando cortamos la manteca con un cuchillo, y lo que hacemos es denominarla con el nombre de cortante. Esta solicitación
perpendicular al eje de la barra es el esfuerzo cortante o solicitación de cortante. Esas son las dos solicitaciones: fuerza axil, paralelo al eje de la barra, y cortante perpendicular al eje de la barra. Y por otro lado, una solicitación de giro, de momento, que es el vector momento, que lo tenemos graficado acá, que en este caso intenta hacer girar la sección en sentido de las agujas del reloj, sentido horario, y van a ver que en el espesor de esta sección, que está graficado, va a intentar estirar las fibras inferiores y va a intentar comprimir las fibras superiores. Esas son las tres solicitaciones: esfuerzo cortante, que es la componente de la resultante izquierda perpendicular al eje de la barra; esfuerzo axil, que es la componente de la resultante izquierda paralela al eje de la barra; y la solicitación de momento, que es el giro producido por la resultante izquierda. De alguna manera, esto está muy asociado con experiencias que podemos tener de la vida cotidiana, ejemplo que siempre pongo en el curso, que ahora que viene el invierno, yo tengo una quematuti en mi casa y tengo maderas para alimentar la quematuti, pero la quematuti tiene dimensiones pequeñas y las maderas son más grandes. Tengo que romper la madera. ¿De qué manera rompo la madera? O con un hacha la corto, que aplico el esfuerzo de corte, Es cierto que podría romperla estirándola o comprimiéndola. Materialmente no es práctico, pero saben que es una fuerza que puede romper algo. Y la otra forma de romperlo es mediante agarrar un palo en la rodilla y aplicarle un giro de manera que unas fibras se traccionan y otras se comprimen y se parte por la aplicación de un giro de un momento en esa sección. Habría una cuarta forma de romper las cosas, que no la vamos a analizar en estos cursos, pero que existe, que es el efecto que hacemos cuando destapamos una botella, que lo que hacemos es girar en la sección, es decir, imagínense esta sección que yo acá se la dibujé plana, pero que en el plano ese aparece un giro, que es lo que llamamos la torsión, que es un esfuerzo que existe, pero que no lo vamos a analizar en nuestro curso. Ahí lo tenemos graficado en forma más clara, ¿no? Las tres solicitaciones que están en el plano de análisis de la estructura, y en este plano perpendicular, que acá no se lo ve más que como una línea, aparecería el esfuerzo de torsión, que es un giro en ese plano, que creo que vale la pena señalarlo, aunque no lo vamos a considerar en el curso. Acá tiene unas definiciones más extensas de lo que es las tres solicitaciones con las que vamos a trabajar. Es decir, no es que se lo aprendan de memoria como una poesía, pero conceptualmente es eso, y ustedes, una vez que le preguntemos, tienen que saber definir qué son esas solicitaciones. Volvemos al esquema general de modelo, equilibrio global, puntos críticos, esfuerzo en las barras, solicitaciones. Esfuerzo en las barras fue en la estructura reticulada, donde las barras únicamente tenían esfuerzos axiles de tracción a compresión. Eso lo veremos en las clases siguientes. Y en otros casos aparecerán solicitaciones, que es lo que trabajamos en este ejemplo anterior
de manera de, con esta herramienta, no exactamente los puntos críticos, pero saber qué pasa en secciones que elegimos, que seleccionamos, para saber qué pasa en ellas. Esas solicitaciones, vamos a adelantar algo que tiene que ver con el dimensionado, esos esfuerzos, esas solicitaciones que provocan deslizamientos o giros en la escala del corte, se distribuyen en la superficie material del corte. Si bien en el modelo que nosotros trabajamos, esa barra horizontal de la estructura la trabajamos como una línea, una recta de sección nula, ¿no? En la realidad, ese modelo, esa sección, tiene dimensiones. En sí misma esa sección no es un punto, que en el modelo sí lo es, sino que en la realidad esa sección es una superficie. Y esos esfuerzos, solicitaciones, se distribuyen en la superficie de diferentes maneras. Parece muy directo y muy claro decir que, por ejemplo, este esfuerzo axil, que aparece en este caso comprimiendo la sección, se distribuye homogéneamente en toda la sección. Eso es lo que llamamos tensiones, que es el esfuerzo distribuido en la sección. Quiere decir que si yo divido el esfuerzo axil N entre el área de la sección, me da lo que denominamos como una tensión que está distribuido, en este caso, homogéneamente. En el caso del cortante, las tensiones están distribuidas tangencialmente, en forma rasante, aparecen como tensiones de deslizamiento. Se intenta deslizar una sección en relación a la otra. También esa fuerza cortante, solicitación de cortante, se distribuye en la sección y aparecen tensiones tangenciales o tensiones rasantes. En este caso no se distribuye en forma homogénea, eso lo veremos más adelante. Y por otro lado, la solicitación de momento, este vector de giro, ustedes ven que esta sección va a intentar girar en el sentido del momento, con lo cual las fibras inferiores van a tender a alargarse, van a aparecer esfuerzos de tracción, y las fibras superiores van a tender a acortarse, van a aparecer esfuerzos de compresión, y en el centro, es decir, donde está el centro gravitatorio de la sección, eso produce esfuerzos nulos. Acá están graficadas esas tensiones, donde aparecen tensiones de compresión mayores en la fibra más alejada, disminuyendo hasta un valor cero en la línea neutra e incrementándose como esfuerzos de tracción hasta llegar a un máximo en la fibra más alejada. O sea que ven que acá tenemos dos solicitaciones, el axil y el momento, que nos está produciendo tensiones perpendiculares a la sección, eso denominamos tensiones normales, y por otro lado la solicitación de cortante, que nos produce tensiones tangenciales contenidas en la sección. Después, cuando trabajemos la clase de dimensionado, profundizaremos en esto. Vamos a trabajar un poquito más con esta herramienta de resultante izquierda, que es lo que denominamos la línea de presiones, que es un paso un poco más allá de la aplicación de la herramienta, y que de lo que se trata es de tener una segunda herramienta que nos dé una pauta de lo que pasa en todas las secciones de la estructura.
Para eso, imagínense que lo que hacemos es fraccionar la totalidad de la carga en 4 trozos, ¿no? En 4 trozos que los representamos, señalamos acá un corte, 2, 3, 4, y dibujamos las resultantes de cada uno de esos trozos. F1, F2, F3 y F4. Es decir, lo que estamos considerando que en vez de tener una fuerza total, Ft, que hoy la teníamos ubicada en el medio, lo que tenemos ahora son 4 fuerzas puntuales y resolvemos no solo el equilibrio, sino que resolvemos en el plano operatorio y en el plano de situación la suma primero de RA con F1, que nos da este valor A2 con módulo y sentido en el plano operatorio. Luego A2 lo sumamos con F2, que nos da A3, que tenemos módulo y sentido en el plano operatorio. A3 lo sumamos con F3, nos da A4, tenemos módulo y sentido en el plano operatorio. Y A4 lo sumamos con F4 y nos tiene que dar el contrario de RB, la estructura está en equilibrio. Esto decimos que es por donde transcurren las resultantes izquierdas para cada punto de la estructura, aplicado sobre esa estructura esas 6 fuerzas concentradas, RA, F1, F2, F3, F4 y F5. Quiere decir que para todos estos puntos de la estructura, desde A hasta la aplicación de la fuerza, RA es la resultante izquierda. Para el intervalo entre estas dos fuerzas, F1 y F2, A sub 2 es la resultante izquierda. Para el intervalo entre F2 y F3, A sub 3 es la resultante izquierda. Para el intervalo entre F3 y F4, A4 es la resultante izquierda. Y para el intervalo entre F4 y B, A5, es decir, RB, es la resultante izquierda. Pero lo que tenemos es una carga distribuida, no son 4 fuerzas. Tenemos infinitas fuerzas, una en cada punto de la estructura, con lo cual podemos razonar de que esa poligonal que nos daba las resultantes izquierdas para cada tramo de estructura, en la zona donde está aplicada la carga distribuida nos da una curva, que es demostrable de que en tanto el andamiento de la carga distribuida es horizontal y uniforme, esta curva es una parábola que empieza donde empieza la carga y termina donde termina la carga. En este caso, lo que tenemos dibujado ahí, una parte recta que es entre el punto A y donde empieza la carga distribuida, y luego una parábola, ese es el andamiento de las resultantes izquierdas para cada punto de la estructura, es lo que denominamos la línea de presiones, y lo que nos permite es visualizar para cada punto qué es lo que pasa desde el punto de vista de las solicitaciones en cada punto de la estructura. Por ejemplo, si razonamos, acá vamos a volver a eso, definimos entonces la línea de presiones como el lugar geométrico de las líneas de acción de las sucesivas resultantes izquierdas de una estructura. Es importante tener claro que el trazado de la línea de presiones no depende de la forma de la estructura, depende de las fuerzas y de los vínculos. Es decir, esta estructura de la cual tenemos trazada la línea de presiones y también está dibujada la estructura, si la forma de la estructura fuese otra cualesquiera, en tanto los vínculos y las cargas sean los mismos, la línea de presiones es la misma. ¿Ah?
Eso sí nos permite esa línea de presión saber qué pasa en varios lugares. En la medida que nosotros habíamos hecho este trazado, inicialmente se acuerdan que teníamos una resultante izquierda en cualquier lugar y lo que hacíamos era trasladarla a la sección como fuerza y momento a una distancia d, donde tengo la resultante izquierda y un momento que era resultante izquierda por la distancia. Desde el punto de vista del momento, acá nosotros podemos visualizar que en la medida que la línea de presiones coincide con la estructura, no tengo distancia, por lo tanto el momento va a ser cero. Entonces, por ejemplo, acá, en esta estructura, con esta línea de presiones, puedo visualizar que en todo el tramo inclinado el momento es cero, va a ser cero donde la línea de presiones corte la estructura, porque no hay distancia, y va a ser cero en el punto B, por definición de vínculo y porque la línea de presiones no tiene distancia en relación al punto. Y al mismo tiempo podemos visualizar dónde están los momentos mayores. Los momentos mayores van a estar donde la línea de presiones más se aleja de la estructura. Si voy a tener un punto máximo en esta zona y voy a tener un punto crítico acá donde la distancia a la línea de presiones es grande. O sea que el momento ya podemos visualizar mediante la línea de presiones de que la solicitación de momento es nulo en la línea inclinada, en la barra inclinada, y luego empezando de cero va a incrementarse hasta un punto, luego va a disminuir a cero, luego va a volver a incrementarse hasta volver a cero. ¿Ah? Entonces, en la medida que necesitamos los puntos críticos, ahí aparecen claramente dos puntos críticos en relación a la solicitación de momento que los podríamos analizar. Lo otro que se desprende también de la línea de presiones, si nosotros volvemos al gráfico en el cual establecíamos el momento, ven que este giro horario implica que la sección va a girar sentido horario, se va a traccionar la fibra inferior y se va a comprimir la fibra superior. Si miramos este gráfico, vemos que las fibras traccionadas aparecen del lado opuesto a donde está la resultante izquierda. Podemos extender diciendo que las fibras traccionadas en la estructura están del lado opuesto a donde están la línea de presiones. En todo este tramo, entre este punto de momento cero y este punto de momento cero, las fibras traccionadas estarán debajo, y en todo este tramo del punto de momento cero hasta B estarán arriba y a la derecha en el tramo vertical. Eso se desprende de la graficación de la línea de presiones. Por último, también nos puede interesar aislar una parte de la estructura, un trozo, cosa que vamos a aplicar como concepto muchas veces para deducir otras cosas. Aislar una parte de la estructura en sí misma, lo que llamamos una dovela, es decir, un tramo de la estructura, que para eso lo que hacemos es aplicar el método de las secciones en dos secciones consecutivas, S2 y S3. Es decir, corto en S2, corto en S3. En S2 sumo las fuerzas que están a la izquierda de la sección, cuya resultante será este A2. Acá lo vemos en el plano operatorio, es el gráfico original del equilibrio entre RA, la fuerza total, y RB, y estamos aislando un tramo S2 de manera de que
A la izquierda de ese 2 tengo un pedazo de la estructura, que es RA y F1, y a la derecha tengo otro tramo de la estructura que es F3, F4 y RB. La resultante izquierda va a ser eso que está señalado como A2, la ubicamos en el plano de situación. La resultante derecha en S3 es A3, la ubicamos en el plano de situación. Y ahí tenemos esa dovela en equilibrio entre la resultante izquierda en S2, la resultante izquierda en S3 y el resto de la fuerza que quedó en la dovela, que es F2. Acá tengo el plano operatorio en el cual aparece el equilibrio de esa dovela. Acá la tenemos en forma más clara, más ampliado simplemente, es lo mismo. Y lo que nos resta es transformar esas resultantes izquierda en S2 y resultante derecha en S3 en las solicitaciones en las secciones S2 y S3, donde tendremos en S2 un axil, N2, un cortante, V2, un momento, M2, en S3 un axil, N3, un cortante, V3 y un momento, M3, y la carga distribuida en el trozo de la dovela. Bueno, esta es una herramienta que también vamos a utilizar para algunas deducciones a lo largo del curso. Eso, recuerdo que se traduce en un estado tensional. Repasando el esquema, partimos del modelo, de los distintos modelos, resolvimos el equilibrio global, trabajamos con herramientas que nos permiten avanzar en el descubrimiento de puntos críticos, esfuerzo en las barras y solicitaciones, y deberíamos pasar al dimensionado, que en el PowerPoint en el que está esta clase está avanzado algo el dimensionado, pero acá lo vamos a dejar para una clase siguiente donde trabajemos exclusivamente sobre el dimensionado, que la subiremos también en estos días.